presentar lo que es la nueva TI o la IT digital, ¿no? La verdad es que cuando nos proponían temas en torno a la transformación digital, hay diversos, ¿no? Y yo creo que se van a entretener escuchando a todas a las empresas que recién se mencionaban, hablando de diferentes temáticas, diferentes aspectos que se enlazan o intersectan la transformación digital. Pero hay un aspecto que a veces no se habla mucho, ¿no? Que es esa unidad de TI. ¿Qué pasa con esa unidad de TI en esta transformación digital, ¿no? La unidad de TI tiene historia, medio siglo prácticamente ya de historia como unidad de TI, ¿no? Empieza con el departamento de cómputo, el departamento computacional, los departamentos de informática, de sistema, hasta que en algún momento se le llama tecnologías de información, unidad de tecnologías de información. Y hoy, en algún aspecto, compite y en otro aspecto lidera lo que es la transformación digital. Pero ¿qué pasa con esta IT? ¿Qué esta IT realmente le sucede en el ámbito de la transformación digital? ¿Está realmente liderando la transformación digital? ¿Está esperando esa transformación digital? ¿Qué es lo que la IT debería aportar o qué debería esperar? ¿Y cómo es IT respecto a lo que veníamos haciendo o viendo es hoy día, ¿no? La transformación digital trae temas que aceleran la puesta en producción de tecnologías. Las tecnologías cada vez evolucionan más rápido y la IT se tiene que adaptar a eso. Entonces, la charla que quiero tener con ustedes, y pueden hacer todas las preguntas que quieran, es la IT, esa unidad IT dentro del contexto de la transformación digital, cómo lo ha tocado esta transformación digital, ¿ok? Entonces, antes que todo, para los que no conocen Everis, muy rápido un solo slide, para después ir al tema central. Everis es una consultora multinacional, somos 24.000 consultores como Everis, ¿vale? Con una facturación de alrededor de 1.4 billones de euros, ¿ok? En América, Everis tiene más de 9.000 personas, estamos en diferentes países de América Latina, Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, y en los demás países también hacemos proyectos desde alguna de estas localidades, ¿ok? Pero nosotros pertenecemos al grupo Entity Data. Entity Data es un grupo que depende cómo se mide, puede ser la quinta u octava mayor compañía de tecnología de información a nivel mundial. Son 118.000 personas trabajando en Entity Data en más de 50 países. Abarcamos prácticamente con Entity Data, al ser Everis parte de Entity Data, todos los continentes, estamos prácticamente en todos los países en que lo que se hace tecnologías de información. Y Entity Data pertenece también al grupo Entity, uno de los grupos más prestigiosos que hay a nivel mundial, particularmente en los aspectos de innovación, ¿vale? Y desarrollo. Son 283.000 profesionales, estamos hablando de cifras de facturación de más de 110.000 millones de dólares, ¿okay? Estamos en 88 países como Entity Group, y tenemos diferentes centros de excelencia, factorías de software, etcétera, a nivel mundial. Yo pertenezco a la parte de esa que está en verde ahí en el mundo, ¿vale? Que somos, como digo, parte del grupo Entity Data. Y bueno, voy a conversar con ustedes de lo que es esta IT digital, ¿ok? ¿En qué está etapa de la madurez digital? ¿Okay? Las empresas se están transformando digitalmente. Si ustedes suman lo que hay ahí, de acuerdo al estado que hay, estamos hablando que más del 80% de las empresas ya están en algún aspecto en transformación digital. ¿Ok? Algo están haciendo, o están diseñando, o están ya entregando productos digitales, o proyectos que se les llaman digitales. Algunos incluso ya se encuentran en la etapa de madurez, ¿vale? Más avanzada, en la cual entendemos cuando la madurez más avanzada es cuando están escalando, ¿no? Las organizaciones en general han comenzado, y esto es a nivel mundial, pero en Latinoamérica uno que va trabajando con los diferentes segmentos de mercado ve
que han empezado o con algún laboratorio incipiente por ahí para hacer alguna cosa, generalmente hace algunos años atrás de movilidad, o alguna cosa de analytics, ¿vale? Otros, por ejemplo, en la banca, algunos han empezado con su home banking, transformándolo, y desde ahí han hecho las bases de sus canales digitales actuales, pero han empezado, de alguna manera, intentando hacer algo con estos enablers digitales, ¿ok? Pero ya llevamos 5 o 6 años con el tema del digital business y su transformación digital. Y algunos ya empiezan a estar en el escalado, es decir, salieron de esa prueba, ese experimento, de esas 2, 3 células trabajando, algunos ya tienen 160, 118 equipos trabajando en torno al tema digital en algún aspecto, y ha avanzado rápidamente. Desde el 2018, que solo un 17% estaba escalando a nivel mundial, hoy día estamos en un 40%, y la cifra en Latinoamérica va por ahí. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque si el 82% de las compañías ya están en la transformación digital, un 40% al menos dice estar escalando o incluso refinándose, o sea, mejorando todavía su escalado, la IT entonces ha sido de alguna manera afectada, o porque lo ha liderado y ha tenido que de alguna manera cambiar, o porque hoy día tiene que cambiar. Quizás la noticia no muy buena es que no toda la transformación digital ha sido liderada por la IT. De hecho, la mayoría de las organizaciones, su transformación digital no ha estado liderado por IT. Entonces, IT, si bien es cierto, no vamos a decir que es un espectador, porque ha estado trabajando en esta transformación digital, se tiene que transformar también para poder subirse al carro y no perder ser el líder de la tecnología, ¿no? Ahora en la transformación digital. Entonces es importante saber que más del 80% de las compañías están en transformación digital. Eso significa que la IT algo le está pasando, algo está sucediendo en esas organizaciones IT, que era diferente de hace años atrás. Cuando en la transformación digital se le pregunta a los CEOs, ¿vale? En particular, esta es la encuesta de Gartner para el segmento, la agenda de CIO 2020, y es para Latinoamérica, ¿no? La parte de Latinoamérica. Y se encuestan los CEOs tanto de aquellas empresas que son más, digamos, más maduras, que es el concepto de fit, ¿no? Que están fortalecidas, que están físicas, vamos a decir así, físicamente adecuadas para dar el salto o están en la transformación digital, y de aquellas que son más frágiles, ¿no? Se dividen esos dos aspectos. Y cuando se pregunta, bueno, ¿dónde está el mayor impacto? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O dónde tenemos que trabajar para adaptarnos más a la transformación digital? Para que la transformación digital se adapte más a lo que queremos hacer. Y la respuesta que lidera es el poder fomentar y cambiar la cultura en IT. Fíjense, el tema de la digitalidad lo podemos ver que uno de sus quizás obstáculos o dolores que tiene es la cultura de IT. Claro, 50 y pocos años más de historia pesan. Esa historia pesa al momento de hacer la transformación. Antes yo les digo, hace 30 años atrás, el departamento IT eran los que sabían realmente tecnología y los demás iban a preguntar ahí cómo usar las tecnologías. Hoy posiblemente las tecnologías primero lo saben los usuarios, los clientes finales, y después a lo mejor la IT, porque la IT está preocupada a lo mejor de mantener, de soportar, y no tiene tiempo a lo mejor para saber eso que se está aconteciendo o que viene, ¿no? Entonces pasa de ser un ente que es el amo y señor de las tecnologías a alguien que se le vino la transformación digital encima y que su cultura ha hecho que no necesariamente lo haya liderado esta transformación digital o se haya subido a tiempo en esta transformación digital. Porque estaba solucionando los problemas tecnológicos actuales.
el tener un banco operando no es fácil tecnológicamente. Y hay incidencias, mil incidencias que hay que resolver, y hay casos raros que hay que ver, y hay tecnologías que hay que migrar, y hay ataques de seguridad, y hay temas de desarrollo que a veces se atrasan o comúnmente se atrasan, y hay cambios metodológicos, y hay cambios culturales, y en ese día a día, la IT tradicional, que después vamos a ver lo que es eso, metida en ese día a día, no vio esa transformación digital o no tuvo tiempo para esa transformación digital, o quizás dijo, yo tengo otras cosas que hacer. Y esa cultura tecnológica, muy tecnológica, es un tema que hay que cambiar. Y aquí lo primero, CEOs y CEO hoy día dicen, si yo quiero seguir la transformación digital, si quiero que la transformación digital tenga un éxito, tengo que cambiar la cultura de la organización. Transformación digital es un cambio cultural, pero tengo que incluso, por prioridad, partir por IT. Y muchos están diciendo eso, tengo que partir por IT, tengo que cambiar la cultura ahí para que esto funcione. Eso es interesante porque eso es un cambio hacia IT y le exige temas a IT. ¿Ok? Si uno ve la evolución, esto es las tecnologías prioritarias de los CIO en la última década. Si ustedes están viendo la presentación, ¿no? 10 años, que parece que han sido exponenciales. Yo me acuerdo, la agenda de CIO antes del 2010 se repetía por mucho tiempo, quizás entre principios o fines de los 1998, 99, por ahí, hasta a lo mejor 2005, 2004, la primera prioridad era data center, infraestructura, business intelligence, ERP aparecía ahí, ¿no? La implementación de los software empresariales, CRM empieza a aparecer hacia el 2002, 2003, por ahí. Y en los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa del 2015 en adelante? ¿Cuál es la prioridad de los CIO? Prioridad que viene marcada por las exigencias del negocio. No es que el CIO diga, esto van a ser mis prioridades y esto es lo que tenemos que trabajar. El CIO reflexiona diciendo, de acuerdo a mi negocio, en qué tengo que priorizar la tecnología o qué tecnologías tengo que priorizar. Y en el 2010 se hablaba de cloud computing. Año en que se le hizo mucha propaganda al cloud computing, se hablaba de cifras que realmente no eran tan verdad de la penetración del cloud computing. Un poco dejado llevar por eso los CIO en Latinoamérica colocaron en primer lugar el cloud computing. ¿Okay? Realmente han pasado 10 años y uno se encuentra que ahora recién las compañías están o han comenzado o ya están haciendo una migración real hacia el cloud. ¿Okay? Antes era hosting. Pero aparecía en el 2010, prioridad 1, Cloud Computing, Web 2.0. 10 años después, ¿quién habla de Web 2.0? Pero esa era la IT, ese era el trabajo de la IT. Esas 10 prioridades de ahí marcaban también los profesionales que tenían que buscar o reconvertir a. Por eso es importante ver cómo ha evolucionado esto para ver el impacto que tiene la transformación digital en los últimos años en esta unidad de tecnología. Recordemos lo siguiente, que la tecnología en las compañías está o ha estado o estuvo asociada a la unidad de tecnologías de información, a la IT, la TI, los de TI. Era un centro, ¿no? Neurálgico de las tecnologías. La transformación digital le ha sacado algo de la tecnología de ahí, ¿vale? Virtualización, movilidad, BI, 2010 se hablaba de eso. Ahí están los top 5 de preocupación del CIO. 2015, infraestructura y data center. Vuelve a reaparecer en el 2015 la infraestructura y el data center. BI Analytics. Esto tiene que ver, primero, porque desde que instalaron algunos data centers las compañías, ya venían temas de renovación, habían cambios tecnológicos, también porque venía el tema del cloud y la inversión en infraestructura y data center, había que priorizarla, verla, qué es lo que se hacía, y por sobre todo empezaba a haber temas de información, volumen de información, cargas, estaciones de trabajo virtuales, etcétera, que hacía nuevamente colocar en la mesa de discusión de prioridades a la infraestructura y al data center, ¿vale? Pero después le sigue BI Analytics, ERP, la renovación de los primeros ERP.
5 años después, 6 años, 7 años después, era una prioridad, la siguiente versión del ERP. Cloud baja, había un poco de excepción en el 2015 con el cloud. Aparece mobile, tecnologías mobile. ¿Qué hacemos? ¿Qué apps? ¿Vamos a hacer apps? ¿Para qué necesitamos una app? Esas son discusiones. Red de voz y datos, que parecía que estaba solucionado, pero con la pandemia, COVID-19, nos encierra en la casa, nos hace trabajar en remoto, y voz y datos no está tan solucionado. Esto va a reaparecer nuevamente. Digitalización de digital marketing, seguridad. Por ahí estaba lo que tenía en la cabeza el CEO. Año de las impresoras 3D, como fue el año del lanzamiento del iPad en el 2010. 2 millones de unidades se vendieron en el 2010. ¿Qué hacemos con el iPad? No, prohibido usar iPads en las organizaciones, decía a veces la IT, ¿no? Han pasado 10 años y el iPad hoy día se usa, ¿vale? Así de rápido es la evolución. Impresora 3D en el 2015, ese era, aunque se inventó en el 1983 por ahí, en el 2015 empiezan a aparecer las primeras impresoras 3D que se comercializan, ¿no? Y que producían algún tipo de aparato 3D, ¿no? 2020, que en plena transformación digital, o 3, 4 años después de la transformación digital, ¿cuál es la prioridad del CIO? Ciberseguridad, concepto nuevo para la agenda del CEO. 2015 eso no aparecía, 2010 ni siquiera se hablaba de ciberseguridad. RPA, automatización de procesos, aunque el RPA está un poco en decepción, tampoco algunos dicen que no ha tenido todos los resultados, pero es algo que interesa, ¿vale? Hacerlo bien interesa hacer RPA. Inteligencia artificial. ¿Quién iba a decir que la inteligencia artificial iba a ser una prioridad del CIO? Entonces, las organizaciones IT han ido cambiando, y en los últimos 5 años han cambiado radicalmente. La lista que vemos en el 2020 a la que había 5 años atrás no se parece mucho. La del 2015 y el 2010 podría parecerse, pero 2020 y 2015 no se parece. Inteligencia artificial. Si en el 2010 un CEO hubiese dicho que estaba preocupado de tener inteligencia artificial, de tener un grupo de inteligencia artificial dentro de su unidad de negocio, lo hubiesen echado, lo hubiesen dicho, estimado, usted no sabe para dónde estamos yendo. Pero hoy lo tiene que tener en su carpeta, tiene que ver qué hace. ¿Lo voy a hacer yo? Dice el CIO. ¿Lo tiene que hacer el CDO, el Chief Digital Officer, o ese que lleva la transformación digital? Plataformas conversacionales, ¿no? Asistentes virtuales, Kubernetes. Otro concepto que aparece, ¿no? Todo lo que es Immersive Experience, ¿vale? Realidad virtual, todo esto. Edge Computing comienza. Digital Twin. Estamos hablando de la agenda aquí en Latinoamérica, ¿eh? A nivel mundial se parece bastante. Y por último, los robots, los drones, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces la IT le cambia su fisonomía de que estaba acostumbrado. Ya le habían cambiado el mainframe, ya venían las arquitecturas abiertas, y resulta que ahora se empieza a hablar de inteligencia artificial, de ciberseguridad, RPA, automatización, hiperautomatización. ¿La IT está preparada? ¿Cómo toca la transformación digital a la IT? ¿Se ha transformado la IT realmente? ¿Es un acelerador o un stopper? Esas son, fíjense que en algunas compañías dudas. En otros lo tienen claro, no, es un acelerador. En otros dicen, creo que la IT va a desaparecer. Hay organizaciones que se han estado estructurando, por ejemplo, a nivel de tribu y todo, donde ya los conceptos de silos desaparecen, y resulta que la IT comienza a estar en un rincón, porque ahora la IT es una comunidad, ya no es un departamento o es un chapter. Le cambia la vida a esta IT, ¿vale? La transformación digital toca la IT. El CIO tiene que tener también otro rol, el CIO del 2020 para hablar de ciberseguridad, RPA, AI, no es quizás el mismo, o ha tenido que estudiar bastante, que el del 2010. Y si cambia la cabeza, en cierta medida es porque hay un cambio, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que la unidad IT tradicional, si continúa siendo tradicional, en su cultura, organización, tecnología, modos, manera de relacionarse,
no puede soportar de manera eficiente ni eficaz la transformación digital, el negocio digital. La IT tradicional no puede con la transformación digital. Tiene que agregar cosas, tiene que mejorar temas, tiene que cambiar culturalmente, ¿vale? La transformación digital tiene que llegar a la IT, y la IT quizás sea la primera que tiene que autotransformarse para poder entender lo que se está haciendo como transformación digital, como digo, en la mayoría de los casos no liderada por IT, o en las que lo está liderando, para ver si realmente está haciendo transformación digital o está haciendo optimización digital, que son cosas que cuando uno las ve parecen iguales, pero son distintas. Y hay algunas organizaciones que están optimizando la tecnología, más que transformándose digitalmente. Entonces la IT tiene que transformarse, la IT tiene que ser parte de esa transformación. Ojalá liderarla. Hablamos de IT tradicional, IT digital, ¿vale? Hagamos una comparación rápida para entender esto de IT tradicional y IT digital, ¿vale? La TI tradicional está focalizada en eficiencia y disponibilidad, ¿vale? Y quizás también escalabilidad, ¿vale? Y eso significa que es reducción de costo. Si uno va a ver lo que les preocupa a los CIO es el costo. Por muchos años ha sido el costo. Recién un par de años atrás ya empieza a aparecer el valor aportado al negocio, pero en segundo lugar, el costo, reducir el costo. Cuando hay crisis, la IT es la primera que aprieta y se reduce, ¿vale? Reduce costo, ¿vale? A veces no se quiere o no se hace algo por reducir el costo, más que por ver cuál es el retorno de la inversión. Y esa ha sido la IT tradicional, muy focalizada en la eficiencia, que tocaba hacerlo, no es una crítica, ¿vale? Y en la disponibilidad de los recursos y profesionales para hacer proyectos, disponibilidad de las aplicaciones que están en los ambientes productivos, disponibilidad de los que atienden el soporte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero la IT digital realmente no solo se focaliza en la eficiencia y disponibilidad. Agrega fuertemente la escalabilidad, le interesa mucho escalar la digitalidad, pero la IT digital tiene que hacerse cargo también de la parte de disrupción e innovación. Entonces, cuando hablamos de TI digital, estamos hablando de un concepto que nació hace unos 4 o 5 años, que se llama Bimodal IT, es decir, que es un concepto, ¿no? En el sentido de que la IT tiene que, por una parte, preocuparse de la eficiencia, de la disponibilidad y del escalamiento de eso, pero por otra parte tiene que aportar a la disrupción y a la innovación. No basta solo la eficiencia, ¿vale? Porque parece que el negocio pide disrupción, pide evolución, y el otro dice, no, es que no puedo gastar más, o no puedo hacer esto porque no puedo, o no tengo recursos para hacer eso. Parece que están hablando dos personas que no son de la misma empresa, dos áreas que no son de la misma empresa. Pero realmente están hablando lo mismo, lo que pasa es que hay que unificar, hay que hacer un AN, un I. La TI digital hace CI, ¿vale? Dice, sí, hay que ser eficiente. Entonces, tampoco se trata de gastar todo por el todo, no. Hay que ser eficiente, ¿vale? Hay que hacerlo de manera eficiente, hay que hacerlo de manera eficaz, pero también tenemos que preocuparnos y liderar y ser parte de la disrupción y la innovación. La IT tradicional, históricamente, ha sido monovelocidad. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de cómo se hacen las cosas, particularmente en el área de desarrollo, ¿vale? Ahí se marca la velocidad, ¿no? ¿Y por qué monovelocidad? Porque se instauraba un modo de hacer, particularmente cascada, waterfall, ¿ok? Y ese cascada, waterfall, era el principio y el fin de cómo se hacían las cosas. No se podía hacer de manera diferente, o sea, un método. Y se hacían estructuras para controlar y vigilar que sea el método. Y que nadie más, o que ninguno de la organización pueda usar otro método. Tenía que hacer ese, ¿vale? Y para el proyecto grande y para los pequeños, pero tenía que ser cascada, ¿vale? O en algún momento apareció el RUPS, ¿vale? O en algún momento alguien quiso experimentar con espiral, pero era un método, no podían haber dos, porque eso era desorden, ¿vale? Además tenía que ser bien secuencial para ir marcando bien los controles.
sea fase de diseño o la fase de preproyecto o de evaluación, de diseño funcional, de diseño técnico, las pruebas, ¿vale? Después venía la preparación, los pasos de producción, y después venía la mantención, bien secuencial, de tal manera de controlar bien paso a paso los temas y ser compliance, como se decía por ahí. Y por sobre todo predictible, es decir, teníamos que saber cuánto nos íbamos a gastar en un proyecto, de principio a fin. Generalmente se decía lo que se iba a gastar al inicio, pero se terminaba generalmente gastando más. Las estadísticas, es paradójico, porque las estadísticas decían que no más del 30 o 40% de los proyectos eran exitosos, el resto no lo era, o por abandono, o porque simplemente no funcionaron. Y del 100% de las estimaciones financieras, solo se cumplía menos de un 30%, por más control que se le colocaba. La IT digital, no, cuando estamos hablando de IT digital, para que soporte la transformación digital, tenemos que pensar en multivelocidad. ¿Por qué? Porque la multivelocidad va a permitir adaptarnos a las necesidades de vamos a decir, del negocio, de las diferentes áreas del negocio, de los diferentes procesos que tiene la organización. Esa multivelocidad va a permitir que para unos a lo mejor el waterfall, el cascada sea bueno y suficiente, pero para otros tengan que trabajar en agilidad. Y para otros a lo mejor haya que buscar métodos híbridos o generar métodos incluso que aceleren más las entregas. Adaptarse, adaptabilidad, la digitalidad necesita de esa adaptabilidad, necesita de la multivelocidad, no un método. Más de uno, tampoco pueden ser todos los que las personas quieran, porque si eso marca un desorden, eso no se puede controlar, pero no puede ser uno, ¿vale? Generalmente las compañías hoy por hoy tienen 3 métodos. El cascada, que todavía persiste, y persistirá por mucho tiempo quizás, ¿vale? Hacer un proyecto de migración y aplicarle ágil se puede, claro que se puede hacer, pero no está pensado para eso, ahí no hay nada que experimentar. Eso es lo paso a posiblemente una plataforma nueva, o cambio el software, etcétera, migro, ¿vale? Se puede hacer en ágil, insisto, se puede hacer, pero quizá aplica mejor, dado que no nos podemos desviar en el camino, un waterfall, en el sentido de que no hay mucho que experimentar, ¿vale? Entonces tenemos el waterfall o cascada, tenemos el ágil, ¿vale? En general, la mayoría de las compañías hoy día están usando Scrum, ¿vale? Y un tercer método híbrido, que empieza a ser la mezcla de las dinámicas que tiene, particularmente el Scrum, aplicadas al waterfall. Quizás en el futuro los métodos híbridos sean los que se impongan, ¿vale? Tiene que ser adaptativo, dijimos, predecible e experimental. O sea, tenemos que tenemos que predecir. Una compañía no puede decir cuánto vamos a gastar este año en IT o cuánto vamos a invertir en IT. No sé, veamos qué es lo que pasa en el año. No, eso no cabe en la cabeza del CFO, tampoco del CEO ni de los inversores. Tenemos que tener un presupuesto. Pero ese presupuesto también lo podemos ir a hacer. Tenemos que saber más, tenemos que saber lo de la contabilidad, pero podemos ir experimentando también e ir entregando de a poco, y a medida que vamos entregando a poco, también afinar más esa contabilidad experimental incluso en la entrega, ¿vale? La IT tradicional hablaba de proyectos, y esos proyectos, una vez terminados, estaban las mantenciones, ¿vale? La TI digital habla de proyectos, sí, los proyectos aplican para ciertas cosas, pero habla particularmente de productos, producto digital. Y hacer producto tiene una manera de ser. Vamos a hacer productos digitales, ¿vale? Y eso hay técnicas, métodos, dinámicas que se aplican para hacer productos, ¿vale? El concepto de producto es evolutivo, continuo, ¿vale? El concepto de proyecto tiene un principio y tiene un fin. O sea, tiene una cantidad de requerimientos que hay que hacer, se entrega y terminó el proyecto. El producto no, es continuo. Y la digitalidad tiene eso, de ir continuamente evolucionando, experimentando, agregando más valor al negocio a través de los enablers digitales. La IT tradicional es una organización piramidal. Por defecto es piramidal. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Hay un CIO, debajo del CIO hay asistentes, debajo del asistente están gerentes, o como se les llame, depende del tipo de organización, pero están en el segundo nivel del CIO, después está el tercer nivel, cuarto nivel, piramidal, ¿vale? Y estructuras por silo. Hay un departamento A, B, C, D, y las cosas pasándose entre un departamento y otro, ¿vale? En una dinámica
de yo lo paso y ya no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, ¿vale? Dinámica que ha causado problemas en el negocio, en las expectativas que tiene el negocio de las entregas, ¿vale? Esos silos, o sea, esas torres departamentales hacen también que no necesariamente se obtenga la mejor solución, que no se entienda a veces lo que hay que dar como solución, ¿vale? Y a veces, o muchas veces, mejor más que a veces, hace que los tiempos sean enormes, ¿vale? Para poder hacer algo. La TI digital se basa y se tiene que basar en una organización por valor, ¿vale? No piramidal. Y tiene que ser autocontenida. O sea, no es que me llegó a mí, yo hago mi parte y se la paso a otro. Tenemos que resolverlo como un todo. Por eso cuando se aplican dinámicas de agilidad, la agilidad trae eso en el concepto básico de los equipos, los squads, los teams, las células, como ustedes le quieran llamar, en el que es autocontenida de algún aspecto, o mayoritariamente autocontenida, ¿vale? No podemos tener a todo el mundo dentro de un squad, pero tenemos el mínimo equipo viable para que pueda resolver el desafío que se le ha otorgado. Y después hay otros que lo soportan alrededor, pero hay una buena relación con ese soporte de alrededor, ¿vale? Y también de alguna manera se integran a ese equipo, ¿vale? De alguna manera parcial, con algún modelo de gobierno, etcétera. Pero no es un silo, ¿vale? Y es dinámica, en el sentido que la organización se va adaptando y se puede ir adaptando en base a los desafíos y en base al tiempo, e incluso a la tecnología. La IT tradicional es centrada en la tecnología, ¿vale? De ahí nace incluso su nombre, tecnología de información. Por mucho tiempo fue muy central la tecnología y estaba en un estado de madurez de administración tecnológica. Pasar a un nivel de servicio y después incluso un valor de entrega de valor ha costado mucho y no muchas lo han logrado, esas unidades de TI. Pero su centro es la tecnología. Saben de tecnología, yo sé de tecnología y eso es bueno, pero a veces eso también impide el comunicarse con el negocio, con esa contraparte que lo necesita, porque hay una distancia y no se ha creado muchas veces o varias veces, ¿vale? Ese puente necesario para poder comunicar ese lenguaje técnico con ese lenguaje de negocio, ¿vale? Y es segura, o sea, digamos que control, más que seguridad, control, ¿vale? La TI digital dice, sí, hay que centrarse en la tecnología, ¿no? La tecnología, la IT, su centro es la tecnología, eso no hay que abandonarlo. Pero a esa tecnología hay que darle un sentido, y ese sentido tiene que estar en la experiencia que esa tecnología da al cliente, esa experiencia que da al negocio, al usuario. Y esa tecnología también tiene que ser con privacidad, más que con seguridad y controles. Tiene que garantizar la privacidad de la información, la privacidad de mi cliente, de mi usuario. Hay diferencias entre la IT tradicional y la TI digital. La TI tradicional es cliente-proveedor. ¿Qué significa eso? Cuando uno habla de cliente-proveedor, es alguien solicita y el otro hace, ¿vale? De acuerdo a ciertas reglas y compromisos que se han acordado, ¿no? Y la IT tradicional es cliente-proveedor. Ve al negocio como su cliente, no como parte de la IT, no como parte del proyecto, no como parte de su equipo. Las organizaciones que han avanzado, y hay organizaciones que han avanzado, y diría con orgullo bastante, 40%, estamos hablando que ya está escalando. Y el escalar en la transformación digital es que están trabajando en base a no cliente-proveedor, ¿vale? Esas organizaciones ahora son un solo equipo, trabajando por desafíos comunes. No es, dime lo que tengo que hacer, pero no te metas en mi ámbito, que era como la conversación anterior. Yo soy el que sé de IT. ¿Qué quieres hacer? Esa es la conversación con el usuario. No, en el mundo digital es colaborativa. Oye, no es yo voy a hacer, sino es hablar en plural. Vamos a hacer. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer, en Brasil se dice a cuatro manos, ¿no? Lo vamos a hacer juntos. Vamos a colaborarnos juntos. Vamos a co-crear juntos. ¿Vale? Y eso es súper importante, porque eso primero mejora el time to market, evidentemente, porque desde las conversaciones iniciales ya están creando algo en conjunto. Eso exige la digitalidad.
porque no hay tiempo para contarle después a otro para que otro lo haga y a lo mejor no entiende todo lo que hay que hacer. Lo vamos a juntar todo, vamos a ver lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro desafío como equipo, ¿vale? Y vamos a experimentar este tema digital y vamos a irlo evolucionando. Esa es la IT digital. Y la IT tradicional, como es cliente-proveedor, sus contratos también, ya cuando trabaja con terceros, lo hace como cliente-proveedor. Contratos de outsourcing, ¿no? Contratos de varias páginas, muchas páginas, con SLA, con cláusulas, multas, etcétera. ¿Se pierde eso? No, pero se suaviza. Fíjense que en la IT tradicional hablamos de SLA y hoy día en la IT digital, en el mundo de la colaboración digital, estamos hablando de XLA, Experience Level Agreement, más que el acuerdo de nivel de servicio, el Service Level Agreement, o el ULA, el User Level Agreement. O sea, que cuando uno lo lleva incluso al mundo ágil, estamos hablando prácticamente del DOR, ¿no? Es co-sourcing. O sea, vamos a hacer juntos. Voy a colaborar, co-crear y co-sourcing, tanto con el negocio como con mis proveedores. Siempre con ciertas reglas, ¿cierto? Hay que aplicarle orden, porque esto no puede ser anárquico, ¿vale? Pero es co-sourcing, lo vamos a hacer juntos. No es que yo te voy a pedir algo, no quiero una fábrica. Lo que quiero es un partner. Esa es la IT digital. La IT tradicional, por otra parte, ha sido por muchos años muy artesanal. La IT tradicional ha automatizado y ayudado a automatizar el negocio, pero no se ha automatizado. No ha aplicado eso que hace al negocio de automatizar procesos, porque eso es lo que hace, ¿no? No lo ha aplicado a sí mismo. Es muy raro encontrar un IT que tenga un business intelligence para IT. Sí está para el negocio, para finanzas, para marketing, para comercial, pero para IT no. El ERP es el núcleo, el centro, el automatizador, vamos a decir que es el continuous delivery del área administrativa financiera. Recién ahora estamos hablando de continuous delivery, deployment o de DevOps en las organizaciones, recién ahora. Y algunos todavía no le creen, y algunos todavía su porcentaje recién empiezan, otros su porcentaje es bajo, algunos todavía no lo usan. Es muy artesanal, ¿vale? Muy artesanal. Y algunos se han estado industrializando, pero no todo lo que se necesita, ¿vale? Estamos hablando de Latinoamérica. La IT digital parte por industrial, pero ya va más allá, va hacia el concepto de Hyper Automation, otro le llama Intelligent Automation, etc. Estamos hablando incluso no solo del DevOps, no solo del Continuous Delivery, Deployment, Services, Continuous Governance, etc. Estamos hablando de RPA aplicado al IT, estamos hablando de Analytics aplicado al IT, estamos hablando de inteligencia artificial aplicada al IT. Activos de inteligencia artificial para gestión de incidentes, para gestión de operaciones, para gestión de requerimientos. La IT digital exige digitalizar, que la propia IT use los enablers digitales. No solo ayude a que el negocio, o lo haga junto al negocio, establecer e implementar los enablers digitales o las tecnologías, entre comillas, digitales, por decirlo así, que sean necesarias para el negocio, sino dice, tú también aplícala, yo también la voy a aplicar como IT digital. Entonces, ese IT digital lo que exige es colaboración, trabajar colaborativamente, co-sourcing con el cliente y con sus proveedores, eficiencia, disponibilidad, pero disrupción e innovación también, ¿vale? Hyper automation, como mínimo industrialización, es decir, exige lo que la IT tradicionalmente no ha alcanzado a llegar a estados de madurez. Y esa IT digital es lo que exige el negocio ahora para el negocio. Por eso partíamos diciendo, un IT tradicional no es factible que soporte la transformación digital o el digital business o el negocio digital. Tiene que existir la IT digital. En 5 años más, 10 años más, yo no sé si IT se va a llamar IT. No sé si se va a llamar Intelligent Business, no sé si se va, a lo mejor no se va a llamar nada porque va a estar intrínseca, inserta en la organización porque la digitalidad ya llegó a todos, no es algo desconocido, no es alguien experto para usar un computador. Posiblemente haya una inteligencia artificial que lo sea y el resto solo lo use o lo entrene.
En 20 años más, posiblemente la IT, como concepto IT, como unidad tecnológica, ya no exista. Va a estar a lo mejor dentro de las propias organizaciones, a través de líneas de conocimiento, comunidades, como lo quieran llamar en aquel entonces. Porque esa IT tradicional era para gestionar y administrar las tecnologías, porque los demás, era una cosa que para los demás era desconocida. Vamos avanzando y la tecnología se hace cada vez más conocida. La IT digital, en todo caso, parte por ser colaborativa, co-creativa, co-sourcing. Una estructura tradicional de IT es la que ustedes ven ahí, ¿vale? Hay un CEO, hay un CIO, hay otro más, vicepresidente, no sé qué cosa, supergerente de algo, superintendente en algunas partes, etc. Pero vamos a dibujar las dos partes que tienen que ver con la tecnología. Está el CEO, y tiene por debajo, comúnmente la mayoría, digo que la mayoría, y eso está bien dicho, tienen por debajo o un departamento de transformación digital, o un área de digital, o un laboratorio, etcétera, que generalmente está asociado a lo que se llama un Chief Digital Officer, ¿vale? Que tiene laboratorio, arquitectura digital, productos digitales, etcétera. Y la IT tradicional continúa con su día, con sus legados, haciendo evolutivos, nuevos proyectos, ayudando a hacer estos otros proyectos, pero de lado, ¿vale? En pocas organizaciones realmente la transformación digital está en el área de tecnología, ¿vale? En el caso de Latinoamérica, en una encuesta que hacemos como Everis, en los clientes nuestros, que son empresas de gran referencia a nivel latinoamericano, solo el 3% de la transformación digital está liderada por IT o por un área de tecnología. El 48% está en un área que le han llamado transformación digital o área de transformación. Y esas áreas de silos, lo que yo les mencionaba, desarrollo, QA, hay un CTO, hay un área de infraestructura, hay una PMO, hay un proceso, áreas de proceso, etcétera, silos. Si yo entro a desarrollo, tengo que entrar a un área, saber cuál es el área. Si tengo problemas con infraestructura, eso ya es de infraestructura, o sea, silos, funciona como silo. Y generalmente como tomadores de pedido, como lo hace un garzón, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, ¿vale? Tomar pedido y hacerlo. Y en un día a día que es de incendios, de apagar incendios. Eso ha sido tradicionalmente, ¿vale? Cuando estamos hablando de una estructura de soporte al negocio digital, no quiero hablar de TI ahora digital, por lo que les he mencionado anteriormente, le podemos llamar si quieren TI digital, estamos hablando de un CIO, o sea, de un Chief Digital and Information Officer, tiene que tener esa característica, tiene que liderar la digitalidad de la organización. Posiblemente estemos hablando de centros de excelencia, de arquitectura, por supuesto, ¿vale? La base de la plataforma digital está en una arquitectura digital, ¿vale? Cloud, un centro de excelencia de arquitectura y cloud, posiblemente que soporte, una CEO Office, en vez de una PMO, que ya extienda, que dé más valor a lo que está necesitando el CIO. Por debajo posiblemente un área digital. Esta estructura es de algunas organizaciones, no es inventada. De hecho, nosotros hemos ayudado a hacer este tipo de estructuras, ¿vale? Que la acerca a ese digital, porque toma el rol de la digitalidad, porque se encarga de lo digital, ¿vale? Y en ese digital hay laboratorios, hay coach tecnológicos, se trabaja en temas de analytics, etcétera, IoT, inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Hay áreas que se preocupan del desarrollo, ¿vale? Pero están asociadas a áreas de negocio o procesos de negocio en donde hay tanto trabajando en ágil como en waterfall, en esa multivelocidad, ¿vale? Pero focalizada en el negocio y como están trabajando con el negocio, el negocio también es parte de esos equipos. Y hay los usuarios, antiguos usuarios líderes, son parte de las estructuras tradicionales y los product owners son parte de la célula, con lo cual el negocio están haciendo juntos. Generalmente hay un área de servicios IT comandado por un CTO, donde encarga todo eso que es el core tecnológico, donde estamos hablando de infraestructura, de la seguridad, del cloud operation, del cloud ops, ¿no? Del service desk. Eso es, ¿vale? ¿Por qué esa estructura? Alguien se pregunta, pero ¿por qué esa estructura digital todavía tiene un waterfall? ¿O por qué todavía trabajan en cascada? Un poco más de la mitad de las compañías, también en esta encuesta que hacemos como Everis, ha dicho el 55% de las compañías que no más del 25% de sus proyectos lo hacen en algún formato ágil. Con lo cual el waterfall sigue conviviendo. El ágil va ganando terreno,
pero Waterfall sigue conviviendo, con lo cual esa multivelocidad hay que colocarla, hay que hacerse cargo de esa multivelocidad, ¿vale? Y ya hay una estructura de soporte digital que ya es más atrevida, donde estamos hablando de producto, donde hay un responsable de producto, donde el CIO realmente es un asesor para tener una visión más general, pero estamos hablando que hay un product head, alguien responsable por producto, líneas de producto, el e-commerce puede ser un producto, oye, los temas de, no sé, canales puede ser otro producto, temas de el CRM es otro producto, a lo mejor interno se puede tomar como si fuese un producto, o desarrollar, o evolucionar, o mantener como un producto. Considerar que cuando estamos hablando de temas digitales, el tema de proyecto y mantenimiento ya se diluye, no existe, ¿vale? Eso es un ciclo continuo, y más en los productos. Un producto no es que alguien haga un producto y después se lo pasa a mantenimiento, no. O alguien está trabajando en un proyecto ágil y después se lo pasa a mantenimiento, no. O sea, el proyecto y mantenimiento es una solo, es parte de los requerimientos, es parte de lo que hay que hacerse cargo. Entonces hay líneas de producto por values stream, o sea, por líneas de valor del negocio, ¿vale? Donde convergen los diferentes perfiles que son necesarios y donde posiblemente están soportados, hay organizaciones que ya están operando así, por centros de excelencia donde están los especialistas, las personas que tienen más experiencia, ¿no? y especialización, no sé, centro de excelencia ágil, laboratorios para experimentar tecnologías, para que esas tecnologías lleguen ya experimentadas, sabidas a los productos, centro de excelencia de arquitectura, centro de excelencia de QA, ¿vale? Centro de excelencia cloud, etcétera, ¿vale? Un 23% de las compañías ya están en formato, ya tienen formatos de productos, o sea, están estructuradas por producto. Eso es interesante porque eso ya lo acerca más al concepto de digitalidad, de continuidad, de ir desarrollando a través de mínimos viables, ¿vale? Entonces la estructura IT, la transformación digital la ha tocado y la ha transformado. La IT tradicional que uno llegaba hace 20, 30 años atrás ya no es lo mismo ahora. Ustedes, algunos de ustedes que están estudiando están pronto a salir, o los que van a salir en 5 o 4 años más, se van a encontrar con una IT más parecida a esto que están viendo aquí, donde ustedes van a tener un rol en alguno de esos equipos, esos squads, pero no va a ser igual a lo mejor a la de un hermano mayor o a la de su padre. Van a hablar de otras cosas, van a trabajar de otras maneras, ¿vale? Los procesos tienen que venir tanto por requerimiento, por una parte, siempre hay requerimiento, siempre hay una componente fábrica, pero también por co-creación, y ahí está la gestión de la demanda. Y eso hay que tomar una decisión, si se va a hacer ágil, no se va a hacer ágil, si se va a hacer híbrido, si vamos a aplicar temas de producto, proyecto, es un mantenimiento. Eso que se hace hay que hacerle un control de calidad, tiene que haber un despliegue, tiene que haber un soporte de post-despliegue. Tiene que tener la IT una parte de procesos de estrategia y evolución, de gestión del servicio, para saber cómo los servicios, como entregador, está funcionando, continuidad, porque esto tiene que funcionar para cuando las cosas van bien, pero también cuando no va mal, en pandemia. Es una contingencia. La IT tiene que estar preparada para eso, la digitalidad, por supuesto, ¿vale? Entonces, esa gestión de continuidad del IT, cómo continuamos trabajando aún cuando haya un catástrofe o algo que nos afecte o nos impacte ampliamente. Gestión de seguridad, la seguridad es clave con lo que está pasando ahora. Transición y retorno a las cosas que entran y salen a IT. Y por sobre todo tiene que estar soportar una plataforma para IT de automatización, de DevOps, que algunos le llaman, ¿vale? Pero mirando hacia el Intelligent Automation, hacia la automatización inteligente, ya no depender tanto del ser humano para hacer ciertas cosas que son repetitivas por ahora, pero después otras cosas, ir incluso con esa inteligencia, incluso la toma de decisión dentro de la IT, ¿vale? ¿Para qué? Para aportar una IT eficiente, simple por sobre todo, no compleja, es muy simple, ágil, IT ágil, no proyectos ágiles, IT ágil, que sea escalable, adaptativa, porque van a seguir apareciendo tecnología, van a seguir apareciendo cosas, tiene que adaptarse. No puede volver a esperar otra transformación para adaptarse a la siguiente ola tecnológica. La transformación digital tiene que enseñarle a la organización, especialmente al IT, a adaptarse rápidamente a la tecnología. Porque no podemos estar de transformación en transformación. La transformación lo que tiene que hacer es ayudar a las compañías a saber adaptarse rápidamente a las tecnologías para usarlas para su competitividad. Procesos, Waterfall va a seguir existiendo, pero también la parte ágil, donde vamos a co-crear, quizás con un design thinking, a través de descubrir, eso que llaman discover, ¿no?
Vamos a experimentar a través de un Lean Startups, y vamos a generar ese producto, los vamos a explotar y desarrollar a través de un ciclo de producción que posiblemente sea un Scrum, un híbrido o un Waterfall. Pero van a convivir los dos, es el IT ágil, tiene que convivir los dos, ¿vale? En la plataforma digital, lo que tenemos que cuidar, yo no voy a entrar a cuál es la plataforma digital porque da para hacer todo otra charla, ¿vale? De cuál es la plataforma digital que tiene que co-crear y hacer colaborativamente junto al negocio la IT. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que esa plataforma digital no sea aparente. Es decir, ustedes ven la imagen, imagínense que le han echado mano, han colocado un bonito, han invertido y han generado ese producto digital en su cocina. Y así les queda la cocina, bonita, la que está a la izquierda. Pero por detrás, los caños, las tuberías, están oxidadas, están malas, algunas están reventadas. Eso que está ahí, esa cocina, se va a inundar. Y el costo va a ser más que no haberlas reparado antes, las cañerías. Entonces, hay que modernizar los legados. La transformación digital parte por la modernización de los legados. Si no, es una transformación digital aparente, y eso tiene que hacerse cargo de la IT digital. La IT tradicional no se va a hacer cargo, porque le gusta y vive los legados, aunque reclame mucho, pero le gusta, le da vidilla al IT. Sin embargo, hay que modernizarlos, hay que simplificarlos, porque si no, es un stopper, es un dolor para la transformación digital. Hay que reducir y hacer gestión de la deuda técnica. Esa cañería oxidada es una deuda técnica que en algún momento explota. Hay que hacerlo, la IT digital tiene que hacer eso. Y tiene que preocuparse, porque si no, lo digital va a ser aparente y no va a tener todo el retorno que se necesita. Y por sobre todo tiene que tener una arquitectura digital integral. Seguro que alguien va a dar una charla de arquitecturas digitales en este congreso, y ahí van a ver este concepto. Pero cuando hablo de integral, es que no solo sea para el mobile, o no solo sea para los canales, no, digital en todo sentido, para la integración, para los datos, para la transformación de datos, para que sea data driven, etc. No solo para el mobile, no solo para la página web, ¿vale? Y por sobre todo la industrialización es un tema que es lo mínimo que tiene que tener la IT digital. Yo les traje aquí para que vean, no sé si algunos lo conocen, lo que se llama el High Cycle para lo que es para Information and Operation de la parte de automatización, ¿vale? Este es del 2020. DevOps es un tema que ya está en la planicie. Esta curva dice que hacia la derecha es los que ya están más maduros o que les falta poco para entrar a esa planicie, es decir, algo que ya o lo tienes, ya no es más valor, pero lo tienes que tener, ¿no? Y más hacia la izquierda, lo que está en esa subida hacia la izquierda es más innovador. Cuando estamos hablando de automatización, DevOps ya es un tema, pero DevOps no es suficiente. Entonces tenemos que empezar a ver temas de infraestructura, automation, o sea, automatización de la infraestructura, tenemos que ver temas de IOPS, inteligencia artificial aplicada a la infraestructura, todo lo que son Intelligent Automation para gestión de servicios en infraestructura, ¿vale? Temas de Hyper Automation, o sea, inteligencia artificial aplicada a la IT, ¿vale? Temas de KOE Engineer, que es todo un concepto hoy para poder hacer gestión y se está aplicando bastante, ¿vale? O sea, la industrialización tiene que ser base, la IT tiene que industrializarse, la IT tiene que pensar en automatizar, no puede pensar en seguir haciendo la automatización, pero no automatizarse, o no aplicar la inteligencia artificial para sí mismo, sino no va a dar abasto a la velocidad que va las tecnologías digitales, y esa transformación digital le va a pasar por encima. Y del punto de vista de relación, la IT no puede hacer las cosas solo, o no lo ha hecho generalmente solo. Primero porque necesita, o sea, tiene un cliente, que es las áreas de negocio, y por otra parte necesita partners que lo acompañen a hacer esto en diferentes ámbitos, ámbitos de consultoría, de desarrollo, de infraestructura, de soporte. Tradicionalmente a ellos les da un requerimiento y este les responde, que se comportan como outsourcer, contratos de fábrica, ¿vale? Y la IT también, cliente-proveedor con su cliente, y ese es un ciclo. ¿Vale? Hay un SLA que no necesariamente está cuadrado los compromisos, los SLA con los KPI del negocio, ni los SLA que tiene IT con el negocio, con los SLA que tiene con su proveedor, no hay un cuadre ahí, ¿vale? Porque depende del contrato, lo que se quiera, a veces el coste del contrato, etcétera, ¿vale? Tiene roles, tiene cosas a entregar la IT, pero es proveedor y por otro lado es outsourcing. Cuando estamos hablando de cómo ahora relacionarnos y cómo trabajar, estamos hablando en un ecosistema digital
co-sourcing, en que somos un equipo solo, no somos 3 equipos trabajando en cascada. Somos un solo equipo en el cual ese equipo hace desarrollos a través de, o productos, ¿vale? Hace el soporte, hace la infraestructura. Sea la infraestructura lo menos, pero también, también el negocio puede participar ahí, ¿vale? Menos en el sentido técnico, pero sí en el sentido a lo mejor de definición, sí en el sentido de entender esas definiciones, ¿vale? No en lo técnico, por supuesto que no, ¿vale? A través de OKRs bien alineados, no de SLAs, de OLA, etcétera, que cada uno tiene los suyos, pero que no están alineados con la KPI. Y todo esto a través de desafíos que se ha entendido por el equipo como un todo. No que sea, el cliente entiende una cosa, se lo pasa al de IT que entiende uno, que se lo pasa al del proveedor que también entiende otra cosa, ¿vale? Y uno pide no sé, uno pide una mesa y terminan entregándole la silla. Sí, funciona con la mesa, pero no es la mesa. ¿Vale? En esa cascada, en ese teléfono roto que existe en esa relación cliente-proveedor, es que el co-sourcing hoy por hoy es lo que viene en la época digital, juntos, trabajando juntos. Y esto uno lo ve cuando forma squads o forma equipos de trabajo a nivel de desarrollo, donde hay un product owner, que es del negocio, donde hay un Scrum Master, que está en IT, donde hay un business analyst, que puede ser del negocio o no, puede ser de un proveedor, donde hay desarrolladores, algunos del cliente, de la empresa, otros del desarrollador, y todos juntos trabajan por un desafío de un mínimo viable o de un valor incremental que hay que entregar. Y podría seguir comentando, ya se está pasando la hora, la verdad es que este es un resumen, muy resumen de lo que nos ha tocado ver, me ha tocado ver en la IT, cómo la IT está siendo golpeada por esta transformación digital. Y yo lo que siempre digo es, la IT tiene que tener su propia transformación digital, pero que no puede ser aparte de la que está haciendo el negocio. Pero por sobre todo, tiene que liderarlo. Esperar toda una vida para este momento. Hace años atrás, la tecnología era un gasto. No, eso no es negocio, es un gasto. ¿No? Incluso en la cadena de valor de los negocios no estaba IT. No se dibujaba IT porque eso era gasto, centro de costo. Ahora, que está en la máxima importancia, no puede no liderarlo. Ha esperado tanto tiempo, tiene que tomar el liderazgo, pero se tiene que transformar. Se tiene que transformar su organización, particularmente su cultura, su manera de relacionarse, su manera de pedir, su manera de trabajar, su manera de hacer. Tiene que automatizarse. Esa es la IT digital. ¿Ok? Gracias, no sé si hay preguntas.